sabroso. Báilale a mover al guachín. ¡Ruya, ruya! ¡Eso! A ver, hermanos, hermanas, amistades, todos de verdad bienvenidos. Miren, señores, vamos a hacer el compadrazgo, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabemos lo que significa hacer compadrazgo, de verdad. Quizás ignoremos este acto, este culto, lo que significa el hacer o el formalizar el compadrazgo. Esto de verdad no es algo inventado por parte de nosotros, ni viene por la tradición, ni por menos por la costumbre. Señores, nos sostenemos ¿dónde? Desde la palabra de Dios. Nos sostenemos desde los cánones escritos por la iglesia. Que todo padrino, cuando arrime al ahijado o la ahijada en el bautismo, por ley y por regla de la iglesia, tiene que hacerse el compadrazgo. ¿Razón? ¿Cuál es la razón, la que dice la iglesia? Porque el padrino está pidiendo a la iglesia la fe para el hijado. Está pidiendo para que ese hijo, esa hija sea un hijo de Dios y deje de ser solamente una criatura. Todos aquellos que no tengan el bautismo, son solamente creación de Dios. Pero cuando tenemos el bautismo por parte de los papás y padrinos, llegan a convertir a ese hijo en un hijo de Dios. ¿Y qué significa eso, señores? Eso significa que ese hijo es reconocido ante Dios en ese momento, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es un regalo que se le dan los papás y los padrinos. Si ustedes eso lo desconocen, señores, es algo que nosotros no estamos conociendo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí nosotros celebrando este bautismo? Este acontecimiento que significa muchísimo. Es por eso, señoras y señores, que tenemos que hacer el compadrazgo. ¿Sí? Eso es lo que dice el canon bíblico. El canon dice: todo papá y padrino tienen que formalizar su compadrazgo. ¿Para qué? Para que confiadamente los papás y padrinos puedan formalizar una unión familiar por el ahijado o la ahijada.
O sea que el padrino tiene todo el derecho de acercarse con el papá para poder formar una relación. ¿De qué? Una relación amistosa, una relación formal, una relación de respeto y una relación muy bien cimentada por parte del hijo. Eso es lo que nos da el bautismo. Por eso yo los invito a los papás y padrinos para que hagamos nosotros el compadrazgo. Y pues los papás tienen que dar la iniciativa, así como dieron la iniciativa de buscar un padrino para el hijo, entonces los papás tienen que dar la iniciativa para que el hijo pueda seguir creciendo en la fe. Los padrinos, ¿qué hacemos? Somos solamente una parte para que el hijo o nuestra hijada pueda seguir creciendo en la fe. ¿Sí? ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? Los papás. Porque el día en que nosotros fallezcamos, el Señor nos va a pedir cuentas de ese niño. Porque tú lo bautizaste, yo lo reconocí, yo lo santo. ¿Y tú cuánto lo formaste? ¿Qué le enseñaste? Papás y padrinos también igual, padrinos. Yo también, tú fuiste testigo el día en que yo bauticé a este hijo. Lo recibí como un hijo mío. ¿Tú qué le diste? Por eso, señores, aquí empieza una vida diferente. Aquí no termina nada. Aquí empieza lo que nosotros vamos a hacer en esta tarde para poder nosotros tener ese acceso entre papás y padrinos para podernos llamar libremente compadres. ¿Sí? Así es que voy a invitar a los papás y padrinos y ustedes van a comenzar, Luis, Aurelia, vamos a empezar entonces. Eso sí, vamos a decirnos, seremos compadres hasta la muerte, ¿sí? Ahí está. A ver, por ahí, cuando terminemos todos los cuatro compadrazgos, voy a invitar a los músicos para que nos tomen una dianita. Ya cuando terminemos, por favor, todavía no. A ver, mi compadre, ¿dónde está mi compadre por aquí? A ver, ¿quiénes son? ¡Sale! ¡Échale, échale, échale! A ver, igual, vamos a decirnos, seremos compadres y comadres hasta la muerte. Amén. ¿Sale? Cruzado, por favor, también los compadres y también las comadres. ¿Sale? Échale, músicos, vámonos entonces con la diana. Para que acá los papás también se puedan poner de rodillas y hacer entonces, seremos compadres hasta la muerte. ¿Vale? Ahí está entonces, derecha las manos, saludan. Con los últimos, a ver, ahí está, tenemos compadres hasta la muerte, ¿sale? Ahí está. Aplauso y felicitaciones a todos los papás y padrinos.